Hola y sean bienvenidos a una nueva parte de la guía de FNAF Help Wanted Mobile, donde encontrarán consejos y estrategias para pasar todo el juego. Esta vez toca la parte de FNAF 2. Bueno, en este modo habrá en total 7 noches, 4 noches en el modo normal y 2 noches en el modo difícil. Dentro de cada noche podrás ver que tu energía es ilimitada, o sea que tu energía no se acaba. Y también que tienes 3 lugares donde puedes revisar con la ayuda de los botones de la luz. Estos lugares serían la ventilación de la izquierda, la ventilación de la derecha y el pasillo del frente. Además, como reemplazo de las puertas que utilizabas en FNAF 1 como medio de defensa, ahora tendrás una máscara a tu izquierda que hará confundir a los animatrónicos para que estos se vayan. Aparte de eso, también tienes cámaras de diferentes lugares y ahora con un botón para prender una luz en la cámara seleccionada, pero en una cámara en específico estará Puppet, que no se deja engañar con la máscara y tendrás que mantenerla en su lugar con la ayuda de una caja de música. Toy Chica, Toy Bonnie, Balloon Boy y Mangle actúan de una forma similar. Ellos para atacarte se asomarán por las ventilaciones de la izquierda o de la derecha. En estas situaciones solo te tienes que poner la máscara a tiempo. Quédate la puesta hasta que veas cómo el animatrónico desaparece y espera unos 4 segundos más por si hay un animatrónico que no hayas visto. Toy Freddy, Old Freddy y Mangle actúan de una forma similar también. Ellos vienen por la parte del frente, la parte del pasillo. Primero vendrán caminando poco a poco y se quedarán quietos, y en ese momento puedes lograr espantarlos o retenerlos si lo tienes con la luz. Cuando veas que ya se están metiendo a la habitación, significa que ya te van a atacar. Entonces rápidamente tienes que ponerte la máscara y esperar para que el animatrónico desaparezca, y después quédatela puesta unos 4 segundos más. Old Bonnie y Old Chica también se les logra evitar poniéndose la máscara, pero estos vienen de una forma distinta ya que sin previo aviso aparecen. Cuando veas que parpadea la luz de toda la habitación, ponte la máscara, ya que significa que uno de ellos ya entró a la habitación. Después de que se vaya, te recomiendo seguir utilizando la técnica de esperar 4 segundos más con la máscara. Old Foxy funciona de una forma diferente comparado a los otros animatrónicos que mencioné. Con él no funciona la máscara. Cuando lo veas en el pasillo del frente, empieza a flashearlo con la luz. Haz esto hasta que ya no lo veas. Esto significará que Foxy ya se fue. Y por último tenemos a Puppet, que es una marioneta. A él no lo puedes alejar con la máscara ni con la luz. A él lo encontrarás en esta cámara. Él se encuentra dentro de una caja y para evitar que salga tienes que mantener la música dándole cuerda con el botón. Pero este botón solo funciona en la cámara de Puppet. También tienes que saber que el círculo blanco no tiene que desaparecer. Manténlo lo más lleno posible con el botón, ya que este es el temporizador de por cuánto más tiempo la música seguirá. Como primer consejo te digo que con las cámaras solo te enfoques en la cámara de Puppet, para que le des cuerda a la caja de música. No es necesario mirar otra cámara aparte, ya que los animatrónicos al querer atacarte los podrás ver fácilmente en la habitación con la ayuda de las luces. Esto es algo obvio, pero no te quites la máscara cuando un animatrónico ya entró a la habitación. Si lo haces, soltarás un jumpscare y perderás. Por eso es importante que te quedes la máscara cuando el animatrónico está dentro y después permanece con la máscara 4 segundos más, ya que si otro animatrónico entra a la habitación y justo te quitas la máscara, automáticamente perderás. Un dato sobre Balloon Boy que no te dije es sobre que él hará un ruido cuando esté ya por salir de la ventilación de la izquierda. Cada vez que escuches que él dice ve a revisar la ventilación de la izquierda, ya que probablemente él esté allí. Si ves a otro animatrónico en el pasillo que no sea Toy Freddy, Old Freddy, Mangle o Old Foxy, entonces no te tienes que preocupar, ellos solo estarán caminando y después se irán. Crea un circuito. Un ejemplo sería ver ventilación de la izquierda, ver el pasillo, ver la ventilación de la derecha y darle cuerda a la caja de música de pop. Y repetir y repetir. Esto es para asegurarte que no te olvidaste de revisar algún lugar donde pueda haber un animatrónico a punto de asustarte y hacerte perder.
Ya que esta es una versión para móvil, aleja la cámara lo más posible. Esto es para tener un mejor alcance y mejor vista a la hora de prender las luces y revisar si hay algún animatrónico. Además que facilita a la hora de ponerse la máscara. Como tipo de movimiento de cámara, te recomiendo la del joystick, ya que es más fácil a mi parecer, pero si no te resulta de ayuda, entonces prueba utilizar la opción de arrastrar con la mano. Pero si no te decides, descuida, esto no es muy importante, ya que la mayor parte del tiempo permanecerás quieto y con lo único que vas a interactuar será con los botones y la máscara. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video, espero que te haya servido. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete si quieres ver contenido similar a este, además que suscribirse es gratis, y nos vemos en un próximo video.